La sociopatía es un trastorno recogido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 como trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se define como una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros. La palabra sociopatía tiene el significado de cualidad de tener una personalidad antisocial que actúa criminalmente contra otros sin ningún sentido moral y viene del latín socius igual compañero y el griego patía igual cualidad de sentir padecimiento. Las personas con este trastorno se caracterizan por presentar una alta impulsividad, es decir, actúan en el momento, en caliente. También presenta dificultades para transmitir empatía y puede demostrar rechazo o desprecio por los demás. Son egocéntricos, mentirosos y manipuladores, por ello es importante aprender a identificarlos. Aquí te mencionaré los comportamientos y características para que aprendas a reconocerlos. Narcisistas al descubierto, Gaslighting México, Alejandro Ojeda presenta. Comportamiento característico de los sociópatas. Este tipo de personas, a diferencia de los psicópatas, no nacen siendo sociópatas. Los sociópatas llegan a serlo debido a una crianza llena de carencias, maltrato, y disfuncionalidades, como por algún trauma severo en el cráneo, aunque el crecer dentro de un ambiente hostil, los orilla y obliga a convertirse en sociópatas como método de supervivencia. La característica esencial de las personas con este trastorno es, un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás, y comienza en la infancia o adolescencia temprana. El trastorno continúa en la edad adulta. Para realizar el diagnóstico, la persona debe tener al menos 18 años de edad. También debe haber tenido antecedentes de algunos síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años. El trastorno de conducta implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en que se violan los derechos básicos de los demás o las principales normas sociales. Los comportamientos característicos del trastorno de conducta se agrupan en 4 categorías: agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos y violación grave de las normas. Y es que un sociópata no se ajusta a las normas sociales y en muchos casos tampoco a la legalidad. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, las personas con trastorno de la personalidad antisocial se caracterizan por los siguientes criterios. A patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Este patrón se produce antes de los 15 años de edad y se manifiesta por incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales. Actuaciones repetidas que son motivo de detención. Engaño. Se manifiesta por mentiras repetidas. También por la utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Irritabilidad y agresividad. Se manifiesta por peleas o agresiones físicas o repetidas. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Irresponsabilidad constante. Se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Ausencia de remordimiento. Se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. B. El individuo tiene como mínimo 18 años. C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. El sociópata con frecuencia carece de empatía y tiende a ser lo que podíamos entender como una persona cruel. Asimismo es cínico y despectivo con los sentimientos, derechos y sufrimientos de los demás. La persona sociópata puede tener una concepción de sí misma elevada y mostrarse arrogante. Por ejemplo, puede pensar que el trabajo ordinario no está a su altura o no tener una preocupación realista acerca de sus problemas actuales o de su futuro. Un sociópata es una persona excesivamente obstinada, segura de sí misma, hasta el punto de que podríamos calificarla de engreída. Además, desprende un encanto simplista y superficial, con una capacidad verbal voluble y artificiosa. Por ejemplo, usa términos técnicos o de una jerga que podría impresionar a alguien que no esté familiarizado con el tema.
La falta de empatía, una concepción de sí mismo elevada y el encanto superficial son características que han sido frecuentemente incluidas en la definición de un psicópata. Un sociópata también puede ser irresponsable y explotador en sus relaciones sexuales y de pareja. Suele haber comenzado muchas relaciones y nunca ha tenido una relación monógama. Esta irresponsabilidad se extiende a su rol como padre. Esto se evidencia por la malnutrición o las afecciones resultantes de la falta de una higiene mínima con sus hijos. Así, un sociópata puede llegar a ser expulsado de las Fuerzas Armadas. También puede llegar a no ser autosuficiente, empobrecerse o incluso quedarse sin hogar. Asimismo, puede llegar a pasar mucho tiempo en instituciones penitenciarias. Un sociópata también sufre de estrés y otros trastornos mentales, puede experimentar disforía, con dificultad para soportar un mínimo nivel de estrés o una marcada incapacidad para tolerar el aburrimiento, en el que se pierde, porque por sí mismo difícilmente encuentra entretenimiento. Puede haber desarrollado ansiedad, trastornos depresivos, trastornos por consumo de sustancias, trastorno por juego, conocida como ludopatía, y trastornos del control de los impulsos. También suele tener características de personalidad que le hace propenso a la personalidad límite, histriónica y narcisista. La probabilidad de desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta se incrementa cuando se inició en la infancia un trastorno de conducta o un trastorno de déficit de atención. El abuso o la negligencia infantil, la paternidad inestable o irregular o la disciplina parental inconsistente aumentan la probabilidad de que el trastorno de conducta se convierta en un trastorno de la personalidad antisocial. Es decir, incrementan la probabilidad de que la persona se convierta en sociópata. Como vemos, los sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones. La sociopatía, catalogada como un trastorno de la personalidad, hoy se llama trastorno de la personalidad antisocial. Por Alejandro Ojeda. Narcisistas al descubierto, todos los derechos reservados.